Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al día con las últimas novedades, los chismes más jugosos y por supuesto, el mundo del entretenimiento turco que tanto nos apasiona. Y vaya que hoy tenemos un tema que va a encender la chispa. Prepárense porque el 28 de julio de 2025. ¡Boom! El mundo de las series turcas y de los fans que las seguimos se estremeció. La noticia, la bomba, el escándalo, como quieran llamarlo, fue impactante. ¿De qué estoy hablando? Pues de la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras. Hande y Kerem, esos dos que nos hicieron suspirar, reír, llorar y hasta cuestionar nuestras propias vidas con su romance en pantalla. Y fuera de ella. La noticia nos dejó con la boca abierta. Así que si eres fan de Love is in the Air, si sigues las carreras de Hande y Kerem, y si te gusta el chisme bueno, este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en todos los detalles de esta noticia impactante, desde cómo se dio a conocer, hasta las reacciones de los fans y por supuesto, mis propias reflexiones. Vamos a analizar todo lo que rodeó a esta bomba mediática. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este bombazo, te quiero invitar a que te suscribas al canal. Es completamente gratis. Solo tienes que darle al botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así te mantendrás al día con todas las noticias y novedades del mundo turco. Y ya sabes, juntos somos más. Suscríbete y únete a la familia. Bueno, ahora sí, vamos al grano. El 28 de julio de 2025, las redes sociales explotaron. Las noticias comenzaron a circular rápidamente y la noticia era clara: Hande y Kerem, nuestra pareja favorita, habían puesto fin a su relación. ¿Qué? ¿En serio? Después de todo lo que vivimos. Después de todas las fotos, los vídeos, las declaraciones de amor. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo nos conquistaron en la pantalla chica con sus personajes Eda y Serkan, en la exitosa serie Love is in the Air, sino que también traspasaron la ficción y se enamoraron en la vida real. Su relación fue un sueño hecho realidad para los fans, que no solo apoyaban a sus personajes, sino que también adoraban a la pareja en la vida real. Sus apariciones juntos, las fotos en Instagram, los comentarios cariñosos, todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la alegría que compartían, todo eso nos cautivó a todos. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas modernos. Pero la vida a veces nos da sorpresas. Y esta vez, la sorpresa fue agridulce. Los detalles exactos de la ruptura fueron inicialmente escasos, pero lo que sí se supo rápidamente fue que la noticia había sido confirmada por fuentes cercanas a la pareja. Y claro, la prensa turca, siempre ávida de noticias de este tipo, no tardó en publicar artículos y análisis sobre el tema. Los titulares eran impactantes, las portadas de las revistas se adornaron con sus rostros y las palabras ruptura, separación y adiós. Las especulaciones comenzaron a surgir casi de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones mediáticas? Los rumores volaron por todas partes. Algunos medios informaron sobre supuestas diferencias en los planes de vida de ambos. Se decía que Hande en ese momento tenía muchos proyectos en mente enfocados en su crecimiento profesional y personal, incluyendo posibles ofertas en el extranjero y un deseo de explorar nuevos horizontes. Kerem, por otro lado, se encontraba en un momento de consolidación de su carrera en Turquía, con varios proyectos importantes en puerta y una estabilidad que parecía valorizar. Estas diferencias, según algunas fuentes, podrían haber generado tensiones y dificultades en la relación. Otros hablaban de una supuesta incompatibilidad en sus agendas laborales. La fama, como sabemos, conlleva una vida muy ocupada, con grabaciones, viajes, eventos promocionales y compromisos que dejan poco tiempo para la vida personal. Algunos medios especulaban que la exigencia de sus respectivas carreras había dificultado la posibilidad de pasar tiempo juntos y mantener una relación sana. La distancia física, los horarios irregulares y la falta de momentos de calidad pudieron haber sido factores que contribuyeron al desgaste de la relación. Otros incluso mencionaban la presión constante de los medios y los fans como un factor determinante en la decisión de separarse.
La atención mediática, aunque puede ser beneficiosa para la promoción de sus proyectos, también implica una gran presión y exposición. La pareja, en ocasiones, se veía sometida a la constante vigilancia de los paparazzi, a los rumores, a las críticas y a las expectativas de los fans. La presión por mantener una imagen perfecta, por responder a las expectativas de el público y por lidiar con las especulaciones sobre su relación pudo haber sido un factor que desgastó la relación y los llevó a tomar la decisión de separarse. En ese momento, tanto Ande como Kerem optaron por el silencio. No hicieron declaraciones oficiales, ni en entrevistas, ni en sus redes sociales. Esta decisión en aquel entonces fue muy respetada por algunos y criticada por otros. Aquellos que respetaban el silencio entendían la necesidad de privacidad y el derecho a procesar la situación en privado, lejos del escrutinio público. Otros, por el contrario, lamentaban la falta de una explicación oficial, sintiendo que se les debía una respuesta después de haber invertido tanto en la relación. Este silencio, por supuesto, solo alimentó aún más la curiosidad y la especulación. La gente quería saber la verdad. Querían saber qué había pasado con Hanke, como cariñosamente se les llamaba a la pareja. Los fans que se habían encariñado con ellos querían entender, saber si había posibilidades de reconciliación o si la historia de amor había llegado a su fin. Lo que sí pudimos ver fueron las reacciones de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y hasta incredulidad. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Muchos fans expresaron su tristeza, pero también su apoyo y respeto por ambos actores. Recordaban los momentos más románticos de la serie, las entrevistas donde se mostraban enamorados, las fotos que compartían en sus redes sociales. Recordaban el impacto que Love is in the Air había tenido en sus vidas, y cómo la relación de Ande y Kerem había sido una fuente de alegría y esperanza. Otros, en cambio, se mostraron enfadados y decepcionados. Algunos expresaron su frustración por el final de la relación, sintiendo que habían invertido emocionalmente en una historia de amor que finalmente no tuvo el final feliz que esperaban. Otros criticaron la falta de transparencia y la aparente falta de respeto hacia los fans, quienes se sintieron traicionados por la repentina separación. Fue un momento muy intenso. Las comunidades de fans en Internet se dividieron entre los que aceptaban la situación y los que se negaban a creerlo. Se analizaron cada foto, cada publicación, cada like y comentario. Se buscaban pistas, señales, indicios de lo que pudo haber pasado. Era como un thriller, una investigación detectivesca donde los fans intentaban descifrar los enigmas detrás de la ruptura. Algunos fans llegaron a crear teorías elaboradas, analizando cada detalle de la vida de los actores. Con el paso de los días la calma volvió, y poco a poco, tanto Ande como Kerem retomaron sus actividades profesionales. Ambos con el tiempo demostraron una gran profesionalidad. Ande por su parte se centró en sus nuevos proyectos y en su crecimiento personal. Kerem por su parte se sumergió en sus compromisos laborales, demostrando su profesionalidad y talento. Ambos se mantuvieron firmes en su decisión de no hacer declaraciones, y buscaron la tranquilidad y la privacidad. Fue un momento difícil, pero la madurez y la entereza con la que manejaron la situación fueron admirables. A pesar de la tristeza inicial, los fans, en su gran mayoría, supieron respetar la decisión de la pareja. Muchos de ellos expresaron su cariño y apoyo a ambos actores, deseándoles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Y es que al final del día, todos queremos lo mejor para las personas que admiramos, ¿verdad? La admiración por su trabajo, el cariño por sus personajes y el respeto por su decisión prevalecieron sobre cualquier sentimiento de decepción. Hoy en día, Ande y Kerem han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ambos han tenido nuevos proyectos exitosos. Ande ha protagonizado importantes campañas publicitarias, ha incursionado en nuevas áreas y ha afianzado su posición como una de las actrices más queridas del mundo. Kerem, por su parte, ha continuado su exitosa carrera, participando en proyectos importantes y consolidándose como un actor talentoso y versátil. Aunque ya no estén juntos como pareja, siguen siendo admirados y respetados por sus fans. La conexión que crearon con el público a través de Love is in the Air y su historia de amor en la vida real dejó una huella imborrable. La noticia de su separación, aunque impactante en su momento, nos dejó una lección importante: las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden enfrentar desafíos y dificultades. Y a veces las cosas no siempre salen como uno espera.
Pero lo importante es seguir adelante, aprender de la experiencia y desearle lo mejor a la otra persona. La madurez, el respeto y la capacidad de adaptarse a los cambios son claves para superar cualquier obstáculo. Y bueno, ¿qué puedo decir yo? Como fan de Hande y Kerem, y como seguidor del mundo de las series turcas, esta noticia me impactó. Me dio un poco de tristeza, claro. Pero bien entendí que la vida es así, y que lo importante es que ambos sean felices. Sentí una mezcla de emociones, nostalgia por el pasado, tristeza por el final de la relación y esperanza por el futuro. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complicadas. La presión mediática, la fama, las agendas ocupadas, todo puede influir en el desarrollo de una relación. Y a veces, lo mejor para ambos es tomar caminos separados. Es crucial recordar que los actores son seres humanos, con sentimientos y necesidades, y que tienen derecho a tomar decisiones que consideren adecuadas para sus vidas. Así que, ¿qué aprendimos de todo esto? Aprendimos que el amor, la vida y las relaciones son impredecibles. Aprendimos a valorar el trabajo de Hande y Kerem, y a respetar sus decisiones. Y aprendimos que aunque a veces nos rompan el corazón, siempre hay esperanza y oportunidades para seguir adelante. Aprendimos que aunque las historias de amor en la pantalla nos cautiven, la realidad a veces es diferente, y que es importante ser realistas y respetar las decisiones de las personas involucradas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. En resumen, vimos que el 28 de julio de 2025, el mundo de las series turcas se conmocionó con la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos los detalles de la noticia, las reacciones de los fans, y las posibles razones detrás de la ruptura. A pesar de la tristeza inicial, el tiempo ha demostrado que ambos actores siguen adelante con sus carreras y sus vidas personales. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantó compartir esta información y mis reflexiones con ustedes. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la noticia? ¿Qué recuerdan de ese momento? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem juntos? ¿Qué les gustaría que supieran Hande y Kerem que aún no saben? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Y por favor, no se olviden de darle un buen like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Recuerden, juntos somos más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos.